Bueno, pasó algo rarísimo, se cortó la transmisión de Seco, no sé bien qué pasó, estoy viendo si Jorge se vuelve a conectar, la charla venía bastante buena, ahí Jorge se volvió a unir. Acá Sí, estamos. se cortó en Seco, no sé qué pasó. Sí, No, no no, sabía si era yo, por eso. murió y cayó ahí en Seco. Sí, estábamos hablando un poco de lo que era el pico de contagios y incluso las noticias que venían de países como Italia, España, que lograron llegar a un pico que tiene que ver con que lograron aplacar el crecimiento exponencial de los primeros días con una cuarentena, digamos, parece que ya está resuelto todo, incluso está volviendo el fútbol y algunas actividades, veremos cómo empieza a resonar eso en las próximas semanas y meses. Mira, si ves, por ejemplo, Sí. Irán, están teniendo un rebrote muy grande en este momento, justamente porque el virus sigue teniendo la misma capacidad de contagio y si vos relajás las medidas de distanciamiento y no sos capaz de contener los focos rápidamente cuando te van apareciendo, bueno, volvés a generar un aumento de casos descontrolados. La realidad es que uno no puede comparar en los países donde tuvieron miles de muertos la situación actual con la situación previa, porque la gente tiene todavía muy presente eso y no es verdad que se está comportando igual que antes. Estoy seguro, estoy seguro que si acá pasase una cosa así, a ver, lo digo de esta manera, en este momento la capital federal, Gran Buenos Aires, empieza a transformarse en un enorme problema para el resto del país porque hay tantos casos que lo que estamos viendo, por ejemplo, se vio en Entre Ríos, en varias ciudades, que es muy común que se traslade gente, ya sea por un tratamiento médico, por una cuestión de negocios, de transporte, un camionero, se traslada y cuando vuelve, muchas veces en lugar de aislarse, se junta con los amigos a tomar mate y contagia a 10, 15 personas. Bueno, es muy poco probable que eso pase si en tu pueblo se murieron un montón de personas que vos conocés. ¿Está bien? Se te va la gana de tomar mate como si no pasara nada. Y eso es una cosa que cuesta mucho todavía acá, que se sigan manteniendo ciertos cuidados, porque por suerte no tuvimos tantos casos. Entonces se subestima muchas veces el riesgo que hay si esto se sale de control. Y un poco lo que nosotros venimos alertando, que ha hecho mucho esto ha sido Rodrigo Quiroga de la Universidad de Córdoba, es el hecho de que es incorrecto pensar esto en términos de seguir aumentando la cantidad de camas, Claro. porque ni la cantidad de camas, ni la cantidad de médicos, ni la cantidad de enfermeros puede crecer exponencialmente. Entonces lo que hay que hacer es lograr que la cantidad de contagios no crezca exponencialmente, porque si no, en algún momento se va a saturar. Sí, es inevitable y se está viendo justamente en provincia de Buenos Aires, en el AMBA, digamos, el conurbano más la ciudad de Buenos Aires, incluso en algunos lugares puntuales. Acá justo estoy viendo, me cuesta mucho leer las preguntas sin sacar todo, igual no estaba tocando nada cuando se cortó. Aquí preguntan, dice Jorge, en los últimos informes resaltaste alta positividad en Cava, pero cantidad de casos constante. ¿A qué lo atribuís? Sí. Mira, ustedes recordarán que para el 24-25 de marzo estábamos con una positividad, quiere decir cuántos de los test que vos hacés para diagnosticar personas que fueron consideradas sospechosas clínicamente dan positivo en el test de PCR. Bueno, el 24-25 de marzo estábamos, que ese número más o menos estaba en el 20%. Y justamente muchas personas, fundamentalmente de la oposición, que habían estado en el Ministerio de Salud o en la Secretaría de Salud, dependiendo del año, en los últimos años, por ejemplo, Rubinstein, decían que había que hacer más test. Que lo que estaba pasando era que había pocos test y que ese número había que bajarlo al 10%, que era lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Yo decía que en realidad no necesariamente eso era la única respuesta, que podía haber una acumulación de test sin resolver y que de alguna manera lo que había que hacer era, en todo caso, si había más muestreo,
se iba a ver si había más casos o no. Bueno, lo que se vio en ese momento era que se hizo más test y no subió la cantidad de casos, bajó la cantidad de positivos. Es decir, que no había casos ocultos que no se estaban viendo. Bueno, ahora estamos en una situación no como esa, mucho peor, porque en la ciudad de Buenos Aires, desde hace ya 2 semanas, la positividad oscila, dependiendo del día, entre un 35 y un 45%. El gobierno de la ciudad dice que eso es por el plan Detectar, que están haciendo una búsqueda muy exhaustiva de los casos y que entonces de cada 2 casos que sospechan, 1 es COVID. En realidad, eso podría ser una explicación, pero no están aumentando la cantidad de testeos. Es decir, ya no de positivos, digamos, no hacen más hisopados. Eso, y además, cuando uno mira no la base hacen de más datos, hisopados respecto a hay días. muchos sospechosos, exacto. Es decir, aumenta la cantidad de casos en todos lados y en la ciudad de Buenos Aires no hisopan más gente. Y si vos ves la base de datos, hay muchos casos que están como sospechosos sin confirmación. Entonces, una posibilidad de explicación, que yo no sé cuál es, lo dirá el tiempo, es que en realidad no es que no hay más casos, sino que no se están procesando por un tema de saturación y que en algún momento van a empezar a aparecer. Es decir, que de alguna manera estos 500 que aparecen todos los días con un 40 y pico % de positividad, es que estás analizando 500 personas. Entonces siempre te da 500. Pero que no es que, digamos, que se te van acumulando casos sospechosos. Y esto también es un problema, porque así como hay una capacidad de saturar las camas de terapia o los médicos disponibles, también hay una capacidad de saturar la capacidad de testeo, que no tiene que ver, como dijeron algunos, con haber comprado pocos test. Porque todos los test PCR requieren personal que haga la extracción de ARN, que haga todo el proceso previo, que requiere un nivel de bioseguridad 2, gente medianamente entrenada, y tampoco tenés infinito de eso. Es decir, salvo que seas Corea, que eso lo tenía robotizado, vas a tener un cuello de botella en que en algún momento no vas a tener más capacidad diagnóstica. Y eso se vio en Europa. En Europa, en un determinado momento, toda la persona que tenía síntomas de COVID, la daban como COVID sin hacer PCR, porque no tenía más capacidad de testeo. Bueno, en algún momento nos va a pasar eso. Si en algún momento, no quiero decir cuándo, pero en algún momento, digo, como es exponencial, en algún momento no van a dar abasto las manos de gente haciendo PCR. Y eso no se resuelve aumentando las máquinas de PCR, porque no vas a poder generar gente experta en 2 días en extraer ARN, ¿está bien? Nada de eso crece exponencialmente. Lo único que se puede resolver es bajar la cantidad de casos. Y otra cosa es que si realmente el número de cava está bien y no sube, uno no debería ver en las próximas semanas un aumento de camas de ocupación de camas de terapia, ni un aumento de fallecidos, porque eso es proporcional a los casos que tenés. Si vos tenés siempre la misma cantidad de casos, no debería haber un aumento de nada de eso. Veremos. Sí, preguntan de acá, Santiago pregunta, ¿a qué se debe, cuál es su opinión, la reiterativa merma de los casos que se observa los fines de semana? Dicen, bueno, a veces pasa, es llamativo que... De nuevo, de lo que yo hablo con gente que está en laboratorios, por ejemplo, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que analizan esencialmente de la provincia de Buenos Aires, lo que hay es que hay menos procesamiento los fines de semana. Es decir, ni siquiera, por supuesto que no hay menos enfermos, y eso se ve cuando uno mira la base de datos de salud, no lo que informan todos los días, sino la base cruda de datos, que está por síntoma. No hay menos síntomas los fines de semana. Lo que hay es menos casos reportados, que eso tiene que ver simplemente con que ese día hay menos capacidad. La gente en algún momento descansa, tiene un domingo. Si hay menos gente haciendo testeo, procesando muestras esos días, y entonces esos casos se acumulan para el lunes, martes, y ahí de nuevo la curva se acomoda y lo que no entró en un día... El ruido estadístico que vamos viendo. Es decir, es un artefacto Claro. de la medición, no es real. Sí, digamos, hay que recordar que todos estos test y demás lo hacen seres humanos, digamos, que tienen que ir hisopar al caso sospechoso y realizar los test. O mismo el rastreo de ir a ver quién está enfermo en la familia y demás, Claro.
también se hace con seres humanos. Ayer Larreta dijo que estaban teniendo menos de 100 personas para hacer ese tipo de tarea. Vos pensás que Córdoba, por cada caso, genera un rastreo de entre 20 y 30 personas para tener eficacia en parar los focos que tiene. Es decir, nos parece a nosotros que en Ciudad de Buenos Aires en particular, tendría que haber del orden de 2.000, 3.000 personas rastreando para poder hacerlo eficazmente. Y otra cosa que pasa de nuevo es que cuando vos tenés 500 casos por día, que es lo que reporta la ciudad que tiene, se te hace muy difícil hacer el rastreo eficaz en las primeras 48 horas de los casos. Digamos, la forma de hacer eso es cuando son decenas de casos. Cuando ya son centenas, se te hace difícil. Cuando son miles, tirás la toalla porque ya no podés. Claro. Bueno, ya llevamos, estoy viendo acá el reloj, un poquito más de una hora. Tuvimos acá la desgracia que se cortó, pero nos dio un poco más de tiempo. No sé si alguien tiene alguna de la gente que está escuchando alguna otra pregunta para hacer. Yo tengo como una reflexión final que me parece que es bastante interesante. Usted habló que ahora se está especializando o está metiendo mano, digamos, en todo el tema COVID, coronavirus, sin ser un especialista en epidemiología, pero desde la física, de entender los números, ecuaciones diferenciales, modelado. Y dijo que antes se estuvo especializando también en lo que era el presupuesto en ciencia y tecnología. Y lo que quería remarcar es cómo un físico, digamos, la profesión de un físico puede darle variantes, distintas vertientes para analizar distintos modelos o situaciones, más allá de que sea algo netamente de la física, ¿se entiende? La observación. Y parece que es muy interesante. No, bueno, fuera de esto, digamos, había muchas empresas, por ejemplo, bancos, Claro, sí, sí. que contrataban físicos para hacer modelados y demás. Porque lo que uno aprende en física, pero digo en física, pero podría aplicarse a química, matemática, es una manera de pensar problemas, esencialmente. Es un entrenamiento para cómo pensar ciertas cosas. Que te digo que resulta muchas veces muy útil para gestionar cosas. Es decir, aplicar ese tipo de manera de encarar los problemas justamente para resolver problemas de gestión, también se nota que tiene utilidad, digamos. Y muchas veces también lo que hay es que los científicos, los que somos más de estas áreas, pero en general la gente que tiene formación científica, tiene una mayor flexibilidad para cambiar de libreto. Es decir, para darse cuenta que a lo mejor hay algo que lo viene pensando de una determinada manera porque es lo que le enseñaron, pero que se da cuenta que lo que ve en la realidad no se ajusta, que hay algo que está cambiando, y bueno, se da cuenta que tiene que de alguna manera ir por otro lado y rumbearse. Creo que tenemos un poco más de ductilidad para hacer eso, que a lo mejor una formación que está más orientada a resolver problemas rutinarios. Vos pensás que un ingeniero, por ejemplo, por darte un ejemplo concreto, no puede pretender resolver cosas concretas desde el primero principio como hacemos los físicos, porque no llegaría nunca a nada concreto. En cambio, bueno, esta cosa que nosotros tenemos más de tratar de pensar, de cómo encarar una cosa nueva, a lo mejor te da también unas herramientas para aportar a otra cosa. Sin duda, sí, a mí me toca trabajar día a día con varios físicos y he aprendido a quererlos, así que... Pero sí, sí. Mira, no sé si vos escuchaste, hay una conferencia de prensa que da Angela Merkel, donde explica que ellos lograron bajar el R, habla del R, y dice, logramos bajar el R de 1, con lo cual podemos retomar actividades, pero si el R, si retomamos actividades y el R pasa a 1,1, saturamos el sistema de salud en octubre, en Alemania. Si el R es 1,2 en julio, y si el R es 1,3 en junio. Y no tenemos claro qué medidas hace cada una de estas cosas. Estamos pisando sobre hielo delgado. Y Merkel es física de formación de grado. Tal vez algún día tengamos algún científico comandando los destinos de la patria. Bueno, a Jorge no le quiero robar más tiempo, la verdad que la charla fue muy amena, fue
muy distendida. Un gusto poder escucharlo. Lamentablemente tuvimos este problema que se cortó y no podremos dejarla entera. Veré si ahora puedo dejar por lo menos esta última partecita para que quede a disponibilidad de quienes quieran verla luego de manera sincrónica. Así que bueno, nuevamente agradecerle y la próxima vez tal vez podamos invitarlo al campus y poder compartir unos mates o un café estando físicamente de vuelta. Así que esperemos que eso que no falte tanto para eso. Así que si quiere dejar alguna última reflexión, le Ojalá, dejo. ojalá. No, justamente, yo creo que, y eso me lo plantea mucho, mi hermana me lo planteaba los otros días, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tener que estar así? Yo creo realmente que probablemente no falte tanto tiempo, que, digamos, yo creo que la ciencia va a encontrar, como yo decía antes, ¿no? Alguna solución que nos permita retomar una vida más o menos normal en un tiempo relativamente corto. Pensemos que en el interín todos estamos perdiendo, algunos más, otros tenemos suerte y perdemos menos, pero lo peor, lo que no se va a poder recuperar es aquel que pierde la vida. Entonces tratemos de preservar las vidas, de cuidarnos y digamos, de apostar a la ciencia que seguramente va a resolver esto en un tiempo relativamente corto. Gracias a ustedes. No, bueno, muchas Por la gracias de invitación. nuevo y muchas gracias a todos y a todas que estuvieron del otro lado escuchando y nos veremos pronto en estas ediciones de este ciclo que llamamos Pensar Ciencia y Tecnología, justamente para debatir y para pensar todas estas cuestiones y poner sobre la mesa qué es la ciencia, qué es la tecnología y cuáles son las implicancias que tienen para con la sociedad también, que hoy en día están más que claras. Así que muchas gracias de nuevo, Jorge, Genial. muchas gracias a todos. Hasta Gracias a luego. ustedes. Hasta luego.